El efecto hardening quiere decir que mientras más exposición tenga el paciente al sol, las zonas más expuestas serán más resistentes a la urticaria. Parece un trabalengua, pero quiere decir que, por ejemplo, la cara y el dorso de las manos, que son las zonas que, bueno, se exponen al sol más frecuentemente, estarán más protegidas. Por eso, la localización más frecuente de la urticaria solar es el cuello, el escote o los brazos, más que el dorso de las manos o la cara. La urticaria vibratoria es aquella que aparece estas lesiones pocos minutos tras la vibración. Esta es muy frecuente, por ejemplo, en las personas que utilizan ciertos motores o vibradores. Aparece edema y no suele cruzar con abones. Por eso se llama urticaria en angioedema. Esta es una de las formas de urticaria que no suele comenzar con abones, sino con edema o con edema. La severidad a las 4 o 6 horas, luego presenta una mejoría entre las primeras 24 horas y los síntomas sistémicos son menos frecuentes y es la única forma de urticaria que tiene un componente genético. Con respecto a la urticaria crónica inducible no física, tenemos la urticaria colinérgica. La urticaria colinérgica, a diferencia de las otras, se va a desencadenar por el aumento de la temperatura corporal. Cualquier condición que aumente la temperatura corporal, sea el ejercicio, la fiebre, los alimentos, las bebidas calientes o el estrés, puede desencadenar la urticaria colinérgica. A diferencia de las otras formas de urticaria, la lesión elemental de la urticaria colinérgica son abones pequeños, de 5 a 6 milímetros y múltiples, que suelen aparecer en ciertas zonas, como en el tronco, que es donde uno más suda. Se cree que hay una deficiencia de la acetilcolinesterasa, y esta deficiencia de la acetilcolinesterasa permite la mayor liberación de la acetilcolina, y la acetilcolina es la que interactuaría por las células inflamatorias. Entonces, la lesión clínica de la urticaria colinérgica son abones pequeños, especialmente en las zonas donde uno más suda, como en el tronco, en el cuello, donde suelen aparecer ahí. Entonces, existen variantes clínicas, existen 3 variantes clínicas, que es la urticaria inducida por el ejercicio colinérgica, la anafilaxis inducida por el ejercicio clásico y la anafilaxis inducida por el ejercicio dependiente de alimentos. De esto lo que tienen que tener más en cuenta es la forma de urticaria colinérgica clásica, ya que es la manifestación más frecuente. La urticaria de contacto. La urticaria de contacto quiere mencionar que hay una sustancia que entra en contacto con la piel y genera un abono. Esta sustancia puede desencadenar reacciones inmunológicas o no inmunológicas, siendo las reacciones no inmunológicas las más frecuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitan una inmunización previa. Los más asociados son los perfumes, seguidos por los cosméticos y los preservantes. Y las reacciones inmunológicas que van a depender de inmunoglobulina E puede ser el látex, los parabenos, el níquel, algunos alimentos como los peces y vegetales. Y la urticaria coagénica son las que se va a desencadenar por el contacto con el agua. Puede ser el agua de tubería, el agua salina, el agua destilada. Esta urticaria colinérgica, urticaria coagénica, se va a manifestar como una urticaria colinérgica, es decir, se va a presentar como pequeños abonos. Pero, a diferencia de lo que pudiésemos creer, no compromete las palmas y las plantas. El paciente puede lavarse las manos, pero solo tendrá las ronchas en el dorso, más no en las palmas. Y con respecto al diagnóstico, el diagnóstico básicamente es clínico, se puede hacer desde provocación, si no sospecha de urticaria coagénica, pues solo con el lavado de agua y la aparición rápida de estos abonos sería el diagnóstico. El tratamiento es evitar el factor desencadenante, se puede utilizar inducción de la tolerancia, por ejemplo, se puede utilizar fototerapia en los pacientes con urticaria solar, se puede utilizar antihistamínicos, existen muchos estudios con ciertos medicamentos, ninguno es totalmente efectivo. Para las urticarias colinérgicas se puede usar hipocolamina, propranolol, mometasol o malizumab. Ok, hablemos rápidamente del sistema multiforme. El sistema multiforme es una dermatosis secundaria a una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Y esta reacción de hipersensibilidad puede ser desencadenada por una infección o un medicamento entre otros. Dentro de las infecciones, generalmente son los virus. De los virus más implicados son el herpes simple 1 y 2, seguido por el micoplasma. Existen otras
etiologías, por ejemplo, fúngicas, parasitarias, medicamentosas, puede ser también neoplásicas. Dentro de las medicamentosas, acá tenemos estos medicamentos, sin embargo, uno de los más frecuentes son los antibióticos, también las penicilinas, las sulfas y los AINES. Los antiepilépticos también se ha considerado un gran factor de riesgo, siendo uno de los medicamentos que están más asociados con hierro. El eritema multiforme se va a clasificar dependiendo si hay compromiso de las mucosas. Entonces, se clasifica en eritema multiforme menor cuando hay compromiso de la piel con una mucosa, siendo la mucosa más comúnmente afectada la boca, y el eritema multiforme mayor cuando hay compromiso de la piel, que corresponde a menos del 10% de la superficie corporal con compromiso de dos mucosas. Y algunos consideran el eritema multiforme recurrente a aquellos pacientes que tienen brotes de eritema multiforme más de 6 episodios al año. Entonces, con respecto a la fisiopatología del eritema multiforme, por ejemplo, acá se considera el herpes virus. El herpes virus va a liberar ciertos antígenos que van a interactuar con el linfocitos TH1 y estos van a permitir la liberación de interferón gamma. Este interferón gamma va a interaccionar con las células T citotóxicas y esto va a permitir la necrosis del epidermis. Esto sí debe tener muy en cuenta, porque el eritema multiforme es una enfermedad que se caracteriza por este tipo de lesión. La lesión indiana es altamente sugestiva del eritema multiforme y cuando ustedes la vean tienen que pensar en este diagnóstico. La lesión indiana se caracteriza por una placa anular, es redondeada y semeja a una diana o un tiro al blanco. Tiene un centro más violáceo, una área más pálida y luego un eritema periférico. El siguiente dato también es muy importante. ¿Dónde suele comenzar las lesiones en diana del eritema multiforme? En la región acral, palmas y plantas. Entonces, pacientes con lesiones en diana en palmas y plantas, el eritema multiforme. Puede afectar a otras zonas como los miembros, el rostro y puede tener también síntomas sistémicos. Acá, por ejemplo, podemos ver lesiones en diana en palma de las manos que son altamente sugestivas del eritema multiforme. Algunas veces ese centro, que era medio violáceo, puede tener una ampolla que se llama lesión ampollar. El compromiso de las mucosas también forma parte del eritema multiforme y la mucosa más afectada es la boca, habiendo erosiones, costras hemáticas. Por ejemplo, acá podemos observar lesiones en diana en la palma de las manos, costras en labios y compromiso ocular. Recordemos que el eritema multiforme mayor tiene compromiso más de dos mucosas. Acá podemos observar erosiones y costras hemáticas en los labios y estas lesiones en diana en palmas. Con estos hallazgos clínicos son suficientes para hacer un diagnóstico del eritema multiforme. El diagnóstico es clínico, no es necesario hacer algún examen auxiliar. Si nosotros sospechamos que hay alguna infección que ha causado el eritema multiforme, podemos considerar una serología de herpes. El herpes está asociado más frecuentemente a un eritema multiforme menor. Si nosotros pensamos en un Mycoplasma pneumoniae, podemos pedir una radiografía de tórax o una serología. El Mycoplasma pneumoniae es el que generalmente está asociado a un eritema multiforme mayor, es el compromiso más de dos mucosas, y el herpes, el eritema multiforme menor, compromiso de una mucosa que suele ser la boca, y si hay mucha duda, una biopsia de piel. El tratamiento es básicamente, si hay compromiso de mucosas, utilizar antisépticos para evitar infecciones. Una evaluación por oftalmología también sería importante, de haber compromiso ocular. Tenemos que tratar el factor desencadenante. Si nosotros pensamos en algo simple como el desencadenante, podemos usar aciclovir. Si nosotros pensamos en Mycoplasma, podemos utilizar acitromicina. Si hay algún medicamento sospechoso, se tiene que suspender. En casos leves en que solamente esté afectado la piel, se puede utilizar tratamiento tópico con corticoides de mediana y alta potencia. En formas graves se puede utilizar corticoides sistémicos. En el eritema multiforme recurrente se puede utilizar aciclovir. A esta dosis, 400 miligramos 2 veces al día, por lo menos unos 6 meses. Otras formas son valaciclovir y fanciclovir de esas dosis. Y para terminar, el infiltrado linfocítico de Gessner
infiltrado linfocítico de Jessner es otra condición benigna caracterizada por lesiones en lugares expuestos. Tiene una prevalencia desconocida, ya que es una enfermedad no muy frecuente, y una edad de presentación entre los 30 y 50 años. Tiene una mayor predominancia del sexo masculino. La etiología se desconoce, pero hay teorías que podría ser una enfermedad autoinmune y también predisposición genética. Se menciona que hay una supresión de la actividad citolítica de las células natural killer. Se considera muchas veces que es una fotodermatosis porque suele aparecer en lugares expuestos. Hay estudios que indican que habría autoantígenos, por ejemplo, medicamentos como los YECAS, infecciones, porque los pacientes con HIV tienen un mayor riesgo de ser infiltrados en este tipo de riesgo, pero todo esto son teorías, no hay nada 100% aclarado. Entonces, la fisiopatología es desconocida y va a depender principalmente del linfocito CD8 mediado por células de linfocitos. La manifestación clínica del infiltrado linfocítico de Jessner son pápulas, plagas estematosas no descamativas en áreas sobreexpuestas. Tiene una configuración angular o arciforme, es decir, forman anillos o arcos, generalmente son asintomáticos y tienen un tamaño muy variable de 2 milímetros a 2 centímetros y se resuelven en meses sin dejar cicatriz. Entonces acá podemos observar una placa eritematosa, tiene una superficie lisa, si ustedes la tocan no habrá ninguna escama, tiene una superficie lisa y donde está ubicada en la mejilla, es una zona expuesta al sol. Acá, por ejemplo, podemos tener una placa arciforme, forma un arco, no hay escama, tiene una superficie lisa y donde está ubicada en el tronco. Acá también podemos observar estas placas arciformes. El infiltrado linfocítico de Jessner muchas veces cuando se resuelve, suele resolverse en la periferia de la lesión. Es por eso que le da estas formas como arcos. El diagnóstico es clínico e histopatológico. Como hay teorías que lo asocian con enfermedades autoinmunes, se puede dosar una ANA y un BCG y la biopsia sí es mandatoria. No hay un tratamiento específico, se pueden utilizar corticoides tópicos, intralesionales, se puede usar tacrolimus, se puede usar corticoides sistémicos. No sé si llevarán alguna clase de fotodermatosis, pero para la mayoría de fotodermatosis usamos hidroxicloroquina y la hidroxicloroquina ha funcionado mucho en estos tipos de pacientes. La fotoprotección, como esta es una enfermedad que se cree que está muy asociado a la exposición al sol, protectores solares, muy raras veces la cirugía, la terapia fotodinámica. Perdón, a ver un tema más que rápido, el pseudolinfoma. Ya para terminar ahora sí, el pseudolinfoma es una dermatosis linfoproliferativa reactiva que clínicamente va a indicar un linfoma, sea un linfoma B o un linfoma T. Con respecto a la epidemiología, los pseudolinfomas B son más frecuentes que los pseudolinfomas C y son más frecuentes en las mujeres. Existen un montón de variantes, pero la variante más frecuente, la que vamos a estudiar hoy, es la variante nodular y la edad de presentación es de edad adulta. Con respecto a la etiología es variable. Entonces acá podemos ver que la etiología puede ser infecciosa, medicamentosa, un cuerpo extraño y otras. Dentro de las infecciones puede estar asociada la borrelia, algunos virus, algunos medicamentos, cuerpos extraños como los tatuajes, entre otros como la picadura de insectos, pero ahora lo vamos a detallar. Acá podemos observar un gráfico donde se observa que la etiología más frecuente del pseudolinfoma son los medicamentos, seguidos por los tatuajes. Otras infecciones, por ejemplo, puede ser postviral. Los pacientes que tengan algún tipo de infección viral que se resuelva, en esa área afectada puede aparecer un pseudolinfoma. ¿Qué enfermedad? El herpes zóster, como lo vamos a ver ahora. Picaduras de insectos, en las zonas donde hay picaduras de insectos, ahí puede aparecer la lesión del pseudolinfoma, en las zonas de vacunas, entre otras, pero tienen que recordar que lo más importante es medicamentos y tatuajes. Existen formas muy variadas de clasificarla, pero solamente vamos a hablar del pseudolinfoma nodular, ya que es el más frecuente. Esta es una forma de clasificación y la variante nodular. La variante nodular clínicamente se va a expresar como pápulas, placas, nódulos eritematosos infiltrados. Una lesión es infiltrada que cuando ustedes la tocan ejerce una cierta... es un poco dura, si ustedes la tocan, ejerce una cierta resistencia a la presión.
La localización es muy variable, puede ser en el rostro, tronco, miembros superiores, o en el caso de que sea el tatuaje, la zona del tatuaje, que sea la vacuna, la zona de la vacuna. Esta es la lesión clínica del pseudolinfoma. Recordemos que el control linfocítico de Yesner era milímetros a 2 centímetros, el pseudolinfoma es muy variable. Acá podemos observar un nódulo eritematoso. Como ustedes pueden ver en la foto, tiene este color brillante. Es brillante porque la superficie, igual que el epidema infiltrado linfocítico de Yesner, la superficie es lisa, no tiene ningún escampo. Si ustedes la tocan, va a estar un poco dura. Puede ser múltiple también. Acá podemos observar unas placotas grandotas aquí en la frente. También pueden ser muy pequeñas, como podemos observar en esta forma miliar de pseudolinfoma. Este es un caso muy particular, porque esta paciente tuvo herpes zóster, que sería este dermatoma, y posteriormente al herpes zóster aquí aparece el pseudolinfoma. Recordemos que el pseudolinfoma puede aparecer en infecciones postvirales, y una de las más frecuentes es el herpes zóster. En este paciente que tiene leishmania, en la zona donde tiene de forma activa la leishmania, también apareció el pseudolinfoma. Acá podemos, por ejemplo, ver este tatuaje. En el área de este tatuaje se puede observar la placa. Y este otro tatuaje también, en el cual las lesiones se encuentran dentro del tatuaje, pero también por fuera. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico, es histopatológico y es muy necesario muchas veces hacer una inmunohistoquímica para descartar que esto realmente no sea un linfoma. El tratamiento es el manejo de la causa identificada. Por ejemplo, si tiene tatuaje, lastimosamente se debe sacarse el tatuaje. Si el paciente tiene leishmania, se tiene que tratar la leishmania. Si se cree que es un proceso viral, se tiene que tratar el proceso viral. Los tratamientos pueden ser corticoides tópicos, intralesionales, podemos usar también tacrolimus. Un tratamiento tópico que solemos utilizar también es el IMO, la fototerapia, la terapia fotodinámica, la radioterapia, corticoides sistémicos, hidroxicloroquina, talidomida. Y bueno, y eso sería todo. Si alguien tiene alguna pregunta. La localización depende de algo. ¿La cual? La localización, o sea, dentro que puede ser variable, pero depende de algo. No hay, como es una enfermedad bastante rara, pues no hay nada totalmente dicho. Esa foto del pseudolinfoma miliar fue porque el paciente tuvo varicela. Pero no, puede aparecer en cualquier parte del lugar. Por ejemplo, si es con algún medicamento, le puede aparecer en la cabeza, en el tronco, es muy diferente. Doctor, una consulta. Con respecto a lo que mencionó la urticaria, ¿es posible presentarse en casos de infección viral? ¿El COVID también podría...? Sí, claro, por supuesto. El COVID no lo mencioné, pero en esos años 2020, toda urticaria aguda era sinónimo de COVID. Siempre se tiene que tratar COVID. Ahora, como el COVID ya nadie le da bola, pues hay dolorosa, pero igual puede ser que sea también el COVID. ¿Sería algo que el keloide aparezca un pseudolinfoma? ¿Algo así? No, el keloide es una cicatriz. No, son totalmente diferentes. Las cicatrices pues, son unas rosadas pálidas. Miren otra forma, esta es una placa. La lesión principal del pseudolinfoma es una placa. No se parece mucho a un keloide. El keloide es una cicatriz. Creo que, ¿o qué dudas tiene con respecto a una placa y una lesión? Bueno, un tatuaje puede formar un keloide, sí, pero esta es una placa eritematosa, inflamada. Clínicamente no se parecen mucho. De repente las fotos son un poco extrañas y por eso parecen. De repente esta es la del origen, vale un anteloide, pero no para nada, no se parecen nada. ¿Tiene del ánimo es en dermatitis atópica de adultos? O sea, es un signo para... Es un signo de devastado, claro, sería más que todo en 10 años, 12 años, porque el niño está desgastándose. Entonces, son infantes.